Familia genial de Producción Curiosa, sean como siempre bienvenidos. Hoy conocerás a qué se dedicaban los actores antes de trabajar en El Chavo del Ocho, y así que comenzamos. María Antonieta de las Nieves inició su carrera artística en 1957, cuando a la edad de 6 años fue parte de Pulgarcito, haciendo el papel de una de las hijas del ogro. Un año más tarde empezó a hacer doblajes para películas y series de televisión, y a los 13 años ya era toda una profesional en el doblaje, por lo que encargó en prestar su voz a grandes personajes de la televisión. Solo por citar algunos está Merlina en Los Locos Adams, Eddie de la familia Monster y Batichica de Batman. Luego de estar dedicada por completo al doblaje, María Antonieta de las Nieves volvió a participar en la televisión en novelas como Senda Prohibida y La Leona en 1961. Estando ahí, conoció al productor del programa Salas de la Fortuna, quien le invita a ser una de las actrices principales en el programa que escribía Chespirito, y con tan solo 18 años empezó a actuar en los sketches del Ciudadano Gómez y los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Para el año 1971 y con apenas 20 años, María Antonieta de las Nieves anunció su matrimonio con Gabriel Fernández, un reconocido actor y locutor de la época, siendo su padrino de bodas nada más y nada menos que Ramón Valdés. En 1973, El Chavo se convierte en un programa independiente al mismo tiempo que María Antonieta de las Nieves anunciaba que estaba embarazada, siendo el capítulo de Los Toreros su última aparición, antes de regresar en 1975. Ramón Valdés. El origen de su carrera se remonta a la época de oro del cine mexicano, al lado de sus hermanos Germán Titán Valdés y Manuel el Loco Valdés. En su juventud, Valdés se ganaba la vida en múltiples actividades. Al mismo tiempo que realizaba estos oficios, comenzó su carrera artística gracias al apoyo de su hermano Germán Valdés, quien lo lleva a actuar con él en diferentes proyectos, siendo su debut en la película Calabacitas Tiernas de 1949. Aún así, Ramón Valdés sufría de constantes problemas económicos. Esto lo obligó a desempeñarse en otros oficios paralelos a su carrera de actor, al igual que su famoso personaje Don Ramón. Fue carpintero, comerciante y hasta conductor de tráiler. Apareció en más de 50 películas, pero solo como extra, hasta que conoció a Roberto Gómez Bolaños en 1968, durante el programa Los Sábados de la Fortuna. Chespirito le invitó para unirse al elenco de los Supergenios de la Mesa Cuadrada, interpretando al ingeniero Ramón Valdés. Este fue el inicio de una amistad con Chespirito, que duraría muchos años y que le dio la oportunidad de conocer muchos países. Gracias a las giras que realizaba el elenco, Ramón Valdés tenía dos adicciones muy fuertes: el cigarrillo y las mujeres. Se casó 3 veces y tuvo 10 hijos, pero quizás lo más increíble era que su personaje de Don Ramón tenía la misma personalidad que Ramón Valdés. Incluso la playera desteñida, los tenis gastados, el lastre y el actor desde su casa, ya que era su ropa habitual. Carlos Villagrán. A pesar de lo que muchos creen, Carlos Villagrán provenía de una familia humilde, de bajos recursos, por lo que antes trabajaba como reportero para el periódico El Heraldo de México, e incluso llegó a cubrir los Juegos Olímpicos del 68. Sin embargo, en algunas ocasiones aprovechaba su credencial de prensa para frecuentar las instalaciones de Telesistema Mexicano. Villagrán iba de puerta en puerta pidiendo trabajo a distintos productores, y fue así como hizo sus primeras apariciones en la televisión, de extra al lado de Capulina, Los Polivoces y Bartolo, con Enrique Guzmán. Sin embargo, no le dejaron hablar en casi ninguna de las escenas. Tras migrar al Canal 8, surgió el primer personaje que le daría la popularidad, llamado Pirolo, en el programa El Club de los Millonarios de 1968. Luego de este programa, Rubén Aguirre, que por ese entonces era un joven director y productor que había llegado a la ciudad de Monterrey y que comenzaba un programa de comedia llamado El Club de Chori, donde Villagrán daba vida a una viejita con los cachetes inflados. En 1970, Chespirito realizó una fiesta en su casa, en la cual Rubén Aguirre llevó sin previo aviso a Carlos Villagrán. En dicha reunión, Villagrán y Aguirre hicieron un pequeño sketch que dejó impresionado a Roberto Gómez Bolaños, y tan solo unos días después, Chespirito llamó a Villagrán para que formara parte de los Supergenios de la Mesa Cuadrada en 1971. Posteriormente nacieron los sketches del Chavo, inicialmente Villagrán con el alias de Pirolo, para después ser conocido mundialmente como Kiko hasta su retiro de la serie en 1978. Rubén Aguirre inició en pequeñas participaciones en la televisión de la ciudad de Monterrey, donde interpretaba a un famoso payaso llamado Pipo. Fue cronista taurino, novillero y locutor de radio entre los años 1962 y 1970. Por esta época obtuvo el título de ingeniero agrónomo, pero nunca lo ejerció. En 1968 su voz y estatura llamó la atención del productor cubano Sergio Peña, quien lo ayudó a trasladarse a la Ciudad de México para proponerle ser el conductor del programa infantil llamado El Club de los Millonarios, y luego del programa del Club de Chori junto a Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves. Gracias a su calidad de ejecutivo de televisión, logró entrar en contacto con Roberto Gómez Bolaños, quien por petición del mismo Aguirre le da un pequeño papel en El Ciudadano Gómez. Tras la finalización de este programa,
vino a los supergenios de la mesa cuadrada, donde interpretaba a un maestro llamado Rubén Aguirre y Girafales. Prácticamente fue aquí cuando vimos nacer el primer personaje de la vecindad. La creación del Chavo tuvo que ver mucho con Rubén, ya que al poco tiempo de permanecer en el elenco de Chespirito, a mediados de 1971, decidió irse a otro canal, el cual le hizo una mejor oferta. En ese entonces ya se había creado el sketch de los chifladitos y al haber perdido un actor, Chespirito prefirió crear un nuevo sketch llamado El Chavo del Ocho. Luego Rubén Aguirre regresaría en 1973 junto a Chespirito y tomaría su papel icónico como el profesor Girafales. Edgar Vivar. Al momento de comenzar sus estudios en la universidad, Edgar sintió que la carrera de médico cirujano lo acompañaría durante toda su vida. Aunque su paso por la universidad fue muy positivo, tenía que llevar un curso extracurricular para poder graduarse y el único lugar donde había cupo era en el teatro. Fue entonces que despertó su interés por el mundo de la actuación y durante el tiempo que duró su carrera como médico, compartía su tiempo en el teatro. Edgar Vivar realizó su internado de pregrado en el Hospital de la Ciudad de México, que lo hizo durante un año aproximadamente. Durante una actuación, un cazatalentos llamado Nacho Granvilla lo vio y lo convenció de incursionar en los comerciales de televisión. En 1971, Roberto Gómez Bolaños llamó a Nacho Granvilla tras la finalización de los supergenios de la mesa cuadrada para que fuera parte del nuevo proyecto llamado Chespirito y la mesa cuadrada. Granvilla declinó la oferta pero recomendó a Vivar que trabajara con él. En ese momento, y el resto ya es historia, Edgar Vivar se integró al elenco del Chavo a los 26 años y fue parte de la vecindad hasta sufrir una tromboembolia pulmonar que lo alejó de la serie. Roberto Gómez Bolaños, antes de convertirse en actor, fue un boxeador aficionado. También obtuvo el título de ingeniero mecánico, pero nunca lo ejerció. Su carrera creativa inició a los 22 años en la publicitaria Tarsi. Posteriormente, durante la década de los 50, incursionó como guionista de películas y programas de televisión. En 1957, el programa Cómicos y Canciones pasa de la radiotelevisión bajo los libretos de Roberto Gómez Bolaños, quien por ese entonces también realizó varios guiones de películas para el dúo de Viruta y Capulina, siendo el film Dos Malcriados en 1960 su debut como actor entre 1960 y 1965. Dos de sus programas se disputaban el primero y el segundo lugar de audiencia. Estos eran El Estudio de Pedro Vargas y Cómicos y Canciones. En 1968 llegaría El Ciudadano Gómez junto a Rubén Aguirre, aunque este demo tuvo éxito. 3 meses después de la emisión salió del aire. Luego, Roberto Gómez Bolaños se muda al Canal 8 por invitación de Sergio Peña, que le da un pequeño segmento llamado Chispirotadas en el programa Sábado de Fortuna. Por primera vez compartió escena con Ramón Valdés, Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves, para luego renombrar el programa como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde se incluiría diferentes sketches, entre ellos por primera vez El Chapulín Colorado y un año más tarde El Chavo del Ocho. Angelines Fernández. A la edad de 25 años, la actriz tuvo que salir de su natal España, debido a las persecuciones y desapariciones que para esa época se habían originado por la Guerra Civil de 1939. En ese entonces, Angelines era una joven guerrillera republicana que ayudó a combatir a Francisco Franco, en un conflicto que dejó muchas pérdidas humanas. En 1947, María de los Ángeles Sabat llega a México en busca de refugio junto a otros miles de españoles que también huían del fascismo. Sus primeros trabajos se dieron en radioteatros y algunas películas. En 1968, en la película Corona de Lágrimas, Angelines y Ramón Valdés compartieron el elenco y fue durante las grabaciones donde iniciaría una gran amistad que duraría hasta los últimos días de su vida. Según varios medios, en 1971 fue Ramón Valdés quien le sugiere a Roberto Gómez Bolaños la incorporación de Angelines Fernández al proyecto del Chavo del Ocho. La amistad que unía a estos actores era muy grande, incluso Angelines compartía el vicio del cigarrillo con Ramón Valdés, que tristemente acabaría con la vida de ambos, pero algo inquietante fue que ella falleció a los 71 años tras luchar durante 4 años contra el cáncer y antes de fallecer solicitó ser enterrada junto a Ramón Valdés, pedido que le fue concebido tras su muerte en 1994. Florinda Mesa. En su juventud, su vocación artística la llevó a estudiar arte dramático. En la Asociación Nacional de Actores, sus padres se divorciaron cuando era muy pequeña, por lo que ella y sus hermanos pasaron al cuidado de sus abuelos. Durante su juventud, tuvo que trabajar en varios lugares para poder ganar dinero. Laboró como secretaria y modelo de comerciales. Gracias a esto, pudo costear sus gastos universitarios. A los 20 años, Florinda empezó a actuar en programas como La Media Naranja y La Chismosa, y fue durante las grabaciones donde Roberto Gómez Bolaños la vio y le propuso que formara parte del programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. En 1971, tras la salida de Rubén Aguirre del programa Chespirito y la Mesa Cuadrada, Roberto Gómez Bolaños decidió crear un nuevo programa en reemplazo
Paso de los Chiflados llamado El Chavo del Ocho, en honor al Canal 8 donde se emitía el sketch, y fue así como Florinda Mesa se integrara al elenco del Chavo y el Chapulín Colorado. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte si te encantan las curiosidades. Mi nombre es John Jairo Galvis y esto fue Producción Curiosa.